Hola, ¿qué tal? Aquí saludándolos nuevamente. Como ustedes saben, tenemos una expo este 16 de noviembre organizada por los socios de AMPI, que estamos promoviendo la inversión en Toluca. Entonces, pues obviamente queremos que más gente construya porque tenemos aquí un déficit de inventario de naves y bodegas. Y queremos platicar aquí, tenemos de invitado a Enrique Pineda. Vamos a entrevistarlo aquí entre mi compañero, el ingeniero Tulio, y yo. Vamos a hacerle algunas preguntas. En terminología de construcción, regularmente los inversionistas tienen algunas incertidumbres además de financieros. Uno de ellos es Secretaría de Trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no estás preparado? Sacas un blog y te llega luego la Secretaría de Trabajo a multarte, ¿no? Ese y el sindicato. El sindicato es otro tema, después lo revisamos. Aquí Enrique es especialista, es un DC5, ahorita nos va a explicar de qué se trata, y nos va a explicar algunas pautas de seguridad de higiene que tenemos que cumplir dentro de la construcción para evitar que llegue una autoridad y nos detenga la obra, nos multe, o algo que es muy grave, que pase un accidente, ¿no? O perdamos alguna vida. Entonces, platícanos un poquito, Enrique, en temas de construcción. Pues yo quiero construir una bodega de 1000 metros, de estructura metálica, albañilería. ¿Qué tengo que saber como dueño antes de sacar una piedra o una excavación? Pues bueno, durante esos proyectos, en proyectos arquitectónicos, se pueden citar los alcances y los riesgos. Hablamos de los alcances por población de los trabajadores y los riesgos que pudieran haber durante la construcción y dentro de todo este proceso. Ya de ahí tenemos la partida de los filtros tanto hacia el trabajador, si el trabajador ha recibido capacitaciones profesional en la tarea que vaya a desempeñar, si son albañiles, el tiempo que ya llevan trabajando en ello, si son ingenieros, topógrafos, estructuristas, qué es el tiempo que llevan trabajando y si tienen documentos que así lo avalen. Uno de estos documentos puede ser el DC3, que pues bueno, este sería fortalecido si se lleva a cabo un sistema de seguridad y salud ocupacional conforme la norma 031 que corresponde a construcción. Les quiero explicar un poquito este tema, porque por ejemplo, la Secretaría de Trabajo tiene un directorio de ciertas normas que se deben de cumplir dentro de la construcción. Términos de construcción, nos estabas explicando que es la norma 31. Es correcto, la norma 31 de la Secretaría de Trabajo, ahí viene todo lo que serían los cumplimientos del cuadro de cumplimiento a lo que son las actividades de construcción. También viene en su parte de anexos una guía que nos puede facilitar por mucho estos cumplimientos. Refiere otras normativas, como por ejemplo la norma 09, 017, la 09 derivada o más bien atendida a los trabajos en alturas, 017 equipos de protección personal, y 02 incendios obligados. Con peras y manzanas, Enrique, por ejemplo, un albañil y un soldador, ¿qué equipo de seguridad debe llevar cada quien según la norma? Según la norma, definimos en dos temas, lo que es equipo de protección básico y equipo de protección especializado. Sí. ¿De acuerdo? Y dentro de ellos, el básico, nombraríamos calzado. ¿Pero qué tipo de calzado? ¿Tenis, zapatos? Por región antropométrica, el calzado de seguridad debe de tener un casquillo, suelo antiderrapante, protección ante tobillos, de forma básica. De ahí hacia arriba nos vamos a lo que es el uniforme, que el uniforme regularmente es mezclilla porque son elementos orgánicos, que en caso de prenderse no generan mayores lesiones. Y aparte nos generan una resistencia a la abrasión o rasgaduras. Nota, asesor inmobiliario, si tú estás ofreciendo una bodega en preventa, no te vayas a ir en tacones a la obra, ¿verdad? Porque luego bueno, no puedo decir maldiciones aquí, pero te pasa un accidente o te entierras un clavo y también es mi responsabilidad que tú entres sin equipo de seguridad a la obra, ¿verdad? Sí, es más, uno de los puntos, por eso mismo se debe de citar los alcances y los riesgos, el análisis de riesgo que podemos tener en nuestra obra de construcción, porque también desde ahí definimos las reglas a cumplir. El personal, a la hora de nosotros delimitar nuestra área de trabajo o nuestro alcance de construcción, pues ya empezamos a poner nuestros filtros, con el apoyo de los encargados de obra, con el apoyo de vigilancia, con el apoyo de los elementos de seguridad que son básicos, no son gastos, sino que es una inversión, y más adelante lo comentaremos por qué. Pero también, si una persona nos visita, esta persona debe de cumplir con las medidas básicas de seguridad.
zapatos para evitar alguna lesión, como bien No anda cita. con el celular así, en el Exacto. celular en la obra y una piedra o un agujero, ya se me va el asesor. Podemos definir si el responsable de la obra, el ingeniero a cargo o el personal administrativo necesita una administrativa como tal, definirla, y esta debe de estar fuera de áreas de riesgo, un búnker, una pequeña oficina, algo que se identifique para esas actividades. Y en esas actividades, pues bueno, se puede aprovechar para postear los proyectos, el avance de la obra, información correspondiente a seguridad y todo lo que conlleva el proyecto. Entonces, me parece excelente lo que estás comentando, y como yo, poniéndome en los zapatos de una persona que quiera construir una bodega, veo que puede existir el temor de cuánto nos cuesta hacer esto, cuánto dinero, qué tan fácil o qué tan difícil es poder implementar un sistema de seguridad como esto, y qué ventajas o qué desventajas podemos tener. Pues de inicio, si se tienen claro todos los alcances y beneficios que conlleva el aplicar el sistema de seguridad de salud en la obra, pues es barato. ¿Por qué? Porque si tenemos, a lo mejor sumamos, sacamos las cuentas, cuánto nos cuesta invertir en calzado, o chalecos, cascos, lentes, guantes, tal vez uniforme, delimitaciones, identificaciones, todo ello, va a salir por muy caro que lo consideremos, más barato que la pérdida de una vida. Y eso depende mucho, por ejemplo, cuando tú eres el inversionista que contratas. O sea, porque, por ejemplo, si tú contratas al albañil y al herrero directamente, ellos obviamente tienen cierto presupuesto, no se dan de alta en el seguro social, no tienen el uniforme, el chaleco, y pueden tener la capacitación porque necesitan otras obras. Pero ya cuando contratas a alguien más formal, pues obviamente si tiene, es que ¿por qué el albañil me cobra tanto y la construcción tanto? Por ese tipo de temas. Que al final la invitación, por ejemplo, en este caso de Enrique, es evitar un accidente. Una cosa es que alguien se caiga y se lastime, pero en la construcción yo creo que conciliación y arbitraje de la construcción es de los departamentos más grandes en cada conciliación y arbitraje, porque hasta como que se estila que pues me voy a echar un dedo y me van a dar 100,000 pesos, ¿no? O pasa esto, y eso pasa porque no tenemos al personal capacitado y de alguna forma profesional. Porque no nada más es que asegurarnos de que sepan oficialmente, bueno, que sepan el oficio, sino también que sean gente que vaya a trabajar y no a sacar dinero, ¿no? Exacto. Muchas veces ahorita por la situación económica tenemos muy altos los índices de desempleo. Es que si nosotros tenemos el proyecto de construcción, salimos a la banqueta y le decimos a una persona, oye, necesito montar un muro, hacer una cepa, hacer el colado de algún piso, le van a decir yo le entro, ¿no? Ya después nos vendrán, aparte de la calidad mal cumplida, elementos de baja calidad, podemos tener el accidente de esta persona, y recordemos que nosotros somos corresponsables en caso de algún incidente. No nada más es la responsabilidad del que contrata a la persona que se accidente, sino también la persona que contrata o subcontrata a esta persona. Así es que todos tenemos esa responsabilidad compartida, y en caso de multas, sanciones que pudiera generar la Secretaría de Trabajo, el Seguro Social o alguna dependencia del gobierno, pues es la sanción para todos. A ver, Enrique, por ejemplo, tengo una obra aquí en Las Torres, me valió todo este tema, empecé a construir, y cuando son en avenidas principales es donde no puede estar colgado alguien porque a los 10 minutos llega alguien a detener la obra. Pero ok, me mandan la notificación y me dicen que en 3 días me van a inspeccionar porque tengo cierto margen, ¿no? O sea, yo no puedo decir, no puedo dejarte entrar, pero la notificación la tengo que responder en un día, 3 días. Son 3 días, pero también todo depende del alcance que se tenga. Supongamos las visitas por parte de las dependencias regularmente es bajo 2 aspectos. Una, que sea programada. Si nosotros hacemos la licencia o hacemos los registros ante las dependencias que vamos a construir, la dependencia puede decir a tal fecha podemos acudir para verificar. Pero por ejemplo, y otra puede ser la denuncia. Ya, como mencionabas, estamos a pie de avenida, pasa una persona y dice, pues esa persona no tiene arnés, o se enteró de una lesión ahí, o los mismos trabajadores hacen una denuncia, pueden acudir la dependencia de forma sorpresiva. Por eso también hay que mantener el margen y cumplimiento de todas las normativas y no nada más de los aspectos que nos vayan a checar. Pero lo que quiero ir, por ejemplo, es, pues ya llegó la notificación
también tienen que tener mucho cuidado con este tema, que se identifique con sus credenciales de la Secretaría de Trabajo, porque también llega gente que dice ser de la Secretaría de Trabajo y no es, y dice, pues es que está la persona sin colgar, dame 5,000 pesos, y pues ya le da 5,000 pesos, pero no es de la Secretaría del Trabajo. Entonces hay que tener, yo lo que hago cuando me llegan notificaciones, que no me llegan muchas, pero sí me llegan, es inmediatamente te dejan ellos la notificación, reviso y llamo a la dependencia, digo, ¿sabes que no te puedo recibir? Llamo a la dependencia y valido que esa persona sí corresponde a esa dependencia, porque los temas de extorsión también están muy fuertes. Entonces, ok, ya si es la dependencia, ya está la cita, va a ir la persona a los 3 días, ¿qué va a ver? Cuando entra el notificador en la obra, ¿qué me va a revisar, Enrique? De inicio, en la obra empezamos a checar, porque también en un tiempo estuvimos en ese área de gestión. Vamos a ir vamos a ir citando los cumplimientos de la norma 31. De ahí lo que mencionaba, tenemos unos cuadros de cumplimiento que vienen de esa misma norma, y desde inicio vamos a checar que el personal esté capacitado, que tengan los filtros adecuados, que se le hayan hecho las evaluaciones necesarias. Si tenemos trabajadores en alturas, pues bueno, estos trabajadores deben de hacer un estudio de presión, de es que si la persona tiene presión baja, también es tu responsabilidad de haberla contratado, ¿no? Así es. Es por ello que se aplican unos filtros. Si tenemos un sistema adecuado de seguridad... Sí, no recuerdo. Entonces deben de cumplir con algún examen médico. Es correcto, ese examen médico se cita en la norma 30. Algo muy chistoso con las normativas es que una cita a la otra y se pueden ir apoyando. Por ejemplo, la norma 31, que es de administración, cita todas las normas de seguridad, desde la norma 01, 02, que es ligada, más que nada, pero también ahí cita los trabajos a desarrollarse en alturas, que es la 09. Y dentro de sus cumplimientos, pues bueno, los análisis periódicos, si nuestro proyecto es a largo plazo, se puede ir agendando los análisis clínicos correspondiendo a las actividades. Oye, ¿y hay alguna restricción en cuanto a edad? No. ¿Sexo? O sea, pero no, él se refiere, por No, ejemplo... me refiero que una mujer esté ahí en la altura. No. Es más... ¿O cuáles restricciones? Pero la edad sí, Enrique. No, la edad sí, porque nos conlleva ahora sí, el deterioro de la salud, ¿no? Pero ya tenemos una persona con edad avanzada, pues obviamente no va a poder desempeñar las actividades a las cuales se le contrata, sino vamos a estar, a lo mejor es personal del laboratorio y tiene que subir alturas, pues hay que tener mucho cuidado con esa persona, ¿no? Si tenemos el caso de que sea la única persona que pueda desarrollar esas actividades, y tenemos la posibilidad de que sea sustituida por otra persona, hacerlo, ¿no? No quiere decir que con esto empecemos a discriminar por edad. Y aparte por sexo, pues bueno, conozco a compañeras que son muy aventadas, con una de ellas estuvimos trabajando en el desarrollo de una nave industrial, y pues si le mencionaba, ¿sabes qué? Vete a checar techumbres, laminado, todo eso, acudía. O sea, no importa sexo, más hay colegas capacitadoras que también tienen un muy alto perfil. Soportando lo que estás preguntando, en una obra no pueden ir menores de edad. No. Y sí pasa mucho en los albañiles de herrero que se llevan al sobrino, al primo, y pues parece que tiene 18 años, pero luego le pides la identificación. Ay, es que tengo 16. Entiendo que 16 es con un permiso, pero para ese tipo de trabajo solo puede desarrollar ciertas especialidades. O sea, un oficial de... Siempre hay perfiles en la construcción. Por ejemplo, el herrero certificado, ¿no? O que tiene como más preparación y ellos tienen un auxiliar o un ayudante. El ayudante soldador, después viene el soldador, el oficial soldador, puede ser hasta montador, pero van escalonando. Y lo mismo pasa con los albañiles. El punto es también en temas de seguridad de higiene. Tú, por ejemplo, al auxiliar de tabla roca no puedes usar la cortadora, por ejemplo. Solo el oficial, ¿verdad? Es correcto. Porque después también pasan accidentes donde pues, es un chavito, está iniciando y todo eso es el sobrino y ¡paz! Un dedo. De ahí la supervisión constante que debe tener la empresa. Si tenemos supervisores, que los supervisores realicen las actividades, y si se complementa con el supervisor de seguridad, vamos, si el proyecto es con una población menor, posiblemente el supervisor del proyecto
podría realizar las actividades también de seguridad. Pero si ya supera los 15 trabajadores, entonces ya es necesario un elemento de seguridad, porque se estarían distrayendo las actividades administrativas para la gestión del proyecto y las de seguridad. ¿Y eso es por ley, Enrique, o está como recomendación? Es como recomendación y también por parte de ley en el reglamento de seguridad y salud nacional. Tiene que haber un supervisor por una cantidad de empleados. Es correcto. Oye, y para algunos equipos como este de la Sierra existen certificaciones, por Sí. ejemplo, de que solamente lo puede usar tal persona, aunque sea mayor de edad. No es tanto como certificaciones, refiriéndonos al punto del DS3. No es, un DS3 es una constancia de habilidades, no es un certificado, no es sustento para profesionalizar. Pero cuando es un equipo peligroso. Cuando es un equipo se brinda la capacitación, pero para esta capacitación debemos de tener un sustento, a lo mejor por profesionalización o experiencia laboral. Pero si tenemos hablamos de un hidroneumático. Un hidroneumático se le da la capacitación en medidas de seguridad, cómo operar máquinas manuales y de poder, que entraría dentro de este aspecto. Se le da la capacitación a una persona y esta persona lo utiliza, pues no vale esa capacitación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para definir los perfiles de ocupación serían otras instancias como la Secretaría de Educación. En este caso la Secretaría de Trabajo pues sería referente a seguridad. Oye, comentaste que cuando hay alguna denuncia y viene algún inspector va a revisar todo, se haría como una especie de auditoría, o sea, va a revisar tanto físicamente la obra, el personal, como va a ir a los libros. Es correcto, a lo que sería la cuestión documental. Es ahí muy importante que se tengan dos bitácoras, al menos yo lo que sugiero a mis clientes en asesoría, contar con dos bitácoras, una que sea la bitácora del proyecto y otra la bitácora de seguridad. En esta bitácora de seguridad pues vamos a ir catalogando las incidencias y vamos registrando también algunas incidencias si hay repeticiones por infracción de algunos de los trabajadores, tenemos ese sustento. Si tenemos a lo mejor una incidencia por, no sé, choque o una eventualidad grave, pues tenemos también el sustento y podemos anexar ahí la investigación del accidente. Porque es que si hay un accidente te mandan llamar, ¿no? Para que des como un antecedente de lo que Se pasó. genera un análisis de accidente y dentro de ese análisis de accidente, pues dentro de los procedimientos sería, ahora sí, para la ayuda de la causa raíz, pues un Ishikawa, un calamidades, 5 porqués, etc. Y todo eso se va sustentando. Si tenemos el punto o llegamos a la causa raíz, que el personal tuvo una negligencia porque se le dio capacitación, se le dio el equipo y tenemos los soportes, se le dio la capacitación en las charlas de 5 minutos, antes de entrar a la actividad se genera el DC3 o una capacitación a fondo, se tiene todo eso, los registros, y aún así la persona se accidenta, pues ahí podríamos hablar de una negligencia del trabajador. Pero si no tenemos ninguno de esos soportes, porque no tenemos muy bien armado el sistema de seguridad y salud, pues podría ser contraproducente, ¿no? ¿Qué quiere decir, Enrique, con esto? De que si a pesar de que tú tienes tu reglamento de seguridad y a tu supervisor de seguridad de higiene, te das cuenta que tu albañil le dices una vez, a tu herrero, que se cuelgue de líneas de vida 1, que se cuelgue de líneas vida 2, que se cuelgue de líneas vidas de 3, y tú ves que el herrero no respeta esa norma de seguridad, te sale más barato a veces prescindir de ese herrero. ¿Por qué? Porque entre que es lo primero que se ve, alguien que está colgado te vende en la calle por temas de multas, pero algo que para mí es como muy doloso es tener que vaya a pasar un accidente, ¿no? Entonces realmente Enrique es especialista en esta parte porque Enrique ha estado en plantas, o sea, desde plantas haciendo el tema de supervisión. Y en las plantas regularmente los temas de seguridad y higiene son muy estrictos, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros queremos dar en las bodegas es de que contrates personal capacitado. Te vamos a dejar aquí los datos de Enrique, como si quieres por un tema de asesoría. Otro tema es lo que tienes que tener. O sea, cuando tú vas, tienes que ir a analizar el área por temas constructivos y tienes que ir a analizar el área por temas de seguridad. Hay cosas que te pide la ley de manera obligatoria, que la gente tenga cómo hidratarse, o sea, es nuestra responsabilidad ponerles el agua y el contenedor higiénicamente posicionado para que la persona tome agua. Otra de esas es que exista señalización en caso de emergencias.
Otra de esas es que tengas trafitambos y temas de no pasar en casos de peligro. Así es, si tenemos una cepa o una excavación, debemos de identificar y también aplicando los rangos, ¿no?, de seguridad. No es, si tenemos la cepa a esta altura, poner las líneas o los trafitambos aquí. No, debe de ser mucho más la distancia. Por contemplar el cruce de vehículos, contemplar el cruce de personas, todo eso, pero deben de estar identificados. Muchas de las causas de accidentes también en tener varillas expuestas. Ah, sí. Las varillas deben de tener capuchones. Tienes que tener un área de materiales en sí. Así es. Tú puedes tener, y pasa mucho que de repente vas y todos los materiales están por todas partes, sin contar los clavos que hay ahí. Ajá, sí. Pero luego a veces dejan en algún colado una varilla así, sí, porque le van a seguir. Y no le ponen algo y entonces uno se descuida y se... Es ahí donde debe de entrar la función del supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad, aparte de darle seguimiento a los trabajadores, de que cumplan y acaten las reglas de seguridad y los reglamentos que estén estipulados por cada empresa, pues también debe de corregir esos puntos. Y de ahí nos funciona la bitácora, porque también muchas veces las empresas, y me ha tocado el punto, muchas veces las empresas dicen, no contrato seguridad porque me sale muy barato, me sale más barato no tenerlo y aparte me piden muchas cosas. ¿O sabes qué pasa? El residente se encarga, porque el residente pues, hace compras, supervisión y también es jefe de seguridad y higiene, ¿no? Exacto, pero también recordemos una de las cosas, el residente de obra se le paga por el avance de la obra. Estoy siendo sarcástica, realmente la persona a veces, o sea, es una obra que no puedes estar en todas partes, eso realmente no es ni conveniente, porque no nada más es el tema de que le diga a Enrique que me ayude y me dé una asesoría y les haga DS3 y lo certifique. La gente de esos perfiles tienes que andar con la chancla atrás de ellos para que realmente respeten las normas, no es nada más capacitarlos. A mí me llega a pasar gente, no, es que sí sé que me tengo que amarrar, pero ay, es que por rápido me subí a pintar. Sí. Entonces, eso, realmente esa es la chamba de un supervisor, es, a ver, te bajas, pero ya, y te amarras así, así, así. Es que no tengo dónde amarrarme. Claro que sí, es así, 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 ¿no? Porque yo les digo a ellos, no es que no los capacites, es que no quieres respetar las reglas. Sí, y también una de las cosas, muchas veces vemos trabajadores con que yo soy el mejor soldador, o yo soy el mejor albañil, o yo conozco a los dueños, cualquier cosa, pero créanme que en un caso de accidente, aunque se conozca a los dueños o los inversionistas, pues es mayor peligro, ¿no? Es preferible contratar a una persona experimentada o con antecedentes de capacitación de seguridad y que tenga un sistema de seguridad adecuado para evitar riesgos, sanciones o hasta el cierre del proyecto o más, pues bueno, aquí tengamos una persona que por avance esto va a salir rápido y luego por hacer las cosas baratas nos sale mucho más caro, ¿no? En este caso yo siempre he pensado que tal vez a veces es más importante la actitud. Si la persona tiene buena actitud, aunque tenga poca experiencia, pero tiene actitud de hacerlo. Y hay veces que hay personas que tienen mucha experiencia y por lo mismo sienten que tienen la autoridad para hacer lo que quieran y luego se meten y lo meten a uno en problema. Sí, es más, ahí se debe de, siento mucho al responsable de seguridad porque también él debe de generar una conciencia de autoprotección al trabajador. O sea, si nosotros somos dependientes de que vamos a una obra y empezamos a trabajar y nos quitamos el casco, porque hace calor, nos quitamos el chaleco, porque no se me incomoda. Sí, estoy muy gordito y no o se me arruina el manicure por los guantes o cualquier cosa. Sí. Esa cultura de la dependencia es que el supervisor o el de seguridad esté atrás de ponte el guante, ponte el guante, ponte el guante. De ahí también el apoyo a todo el sistema de seguridad, con las bitácoras y con... Bueno, yo implementé en algunos proyectos lo que son unas tarjetas de chequeo. Estas tarjetas de chequeo, si usted está trabajando, está desempeñando la actividad y infringe uno de los reglamentos o medidas de seguridad, con la credencial se perfora y se sanciona ese día. Ya tenemos el antecedente que tiene constancia el trabajador y con la bitácora ya tenemos también ese antecedente. Digo, soy regularmente muy dulce, pero en temas de visitas de obra tienes que ser muy tajante. Digo, a veces no le hacen caso a la persona de seguridad, vas y haces revisión y te bajas, te pones el y si no te tomo foto y no te quiero volver a ver. Y ya todos así. O a veces vale la pena que en ese mismo momento saques a la persona y que los demás vean que si no respetan las normas de seguridad, pues obviamente se van a dar de baja. Sí, desgraciadamente para también generar esta cultura de autoprotección se debe de aplicar
medidas correctivas mayores, ¿no? Y una de esas medidas correctivas también es el citarlos durante la charla de 5 minutos de seguridad. Durante algunos proyectos donde he participado, pues bueno, vamos al responsable del proyecto, un servidor como seguridad, él daba sus temas de avance y yo daba mis temas de seguridad y citaba las sanciones. ¿Para qué? Para que se supiera cuáles son los alcances de una sanción y también, ¿por qué no?, premiar a las personas que han dado cumplimiento como tal. Aclaro esto para los que no están familiarizados con la construcción. Son dos temas diferentes. Por ejemplo, Enrique es DC5. Es una personalidad autorizada por la Secretaría de Trabajo para hacer capacitaciones DC3. Como es una capacitación, 2-4 horas que puedo dar la capacitación, cómo hacer trabajos en alturas, a partir de qué altura tienes que amarrarte, cómo colgarte, qué es una línea de vida. Es una capacitación de DC3. Otra es trabajos confinados, por ejemplo. Otra es manejo de equipos, etc. Enrique, antes de iniciar la labor, esa gente ya tiene que estar capacitada y certificada, que es diferente. Él da una capacitación y después tiene que emitir un certificado por la Secretaría del Trabajo donde Aida está capacitada en DC3, ¿es correcto? DC3 de alturas. Es correcto, pero también para ampliar un poquito más este tema, el DC3 corresponde a la familia de los formatos DC, que son dictámenes de capacitación. El DC3 no es tanto como una certificación. Hace tiempo se tenía ese concepto de que era una certificación para desarrollar trabajos de riesgo. Hablamos de trabajos de riesgo, como bien cita, alturas, espacios confinados, soldadura, manejo de operación de montacargas. Muchos trabajadores lo que hacían era una reducción de este formato DC3 y lo portaban. Y decían, es mi licencia. Que tiene una vigencia al final del día. Exacto, tiene una vigencia de 1 año y también tiene algunos aspectos que cancelan o anulan estos documentos, ¿no? O viene el residente y lo pone en su CV, tengo la certificación de C3, ¿de qué? O sea, de altura, y para empezar no se maneja así, ¿no? Entonces, es lo que quiero aclarar como esa parte, porque quisiera que después nos regalaras unos cursos para los socios de AMPI, que no incluye la certificación del costo. Y lo que quiero aclarar, ya se arreglan con Enrique, y lo que quiero aclarar es, por ejemplo, yo soy muy buena en Photoshop, entonces nada más que descargue una y la modifique, porque yo agarro la certificación, me voy a una página de la Secretaría de Trabajo y yo valido si esa certificación, bueno, ese documento está vigente y quién lo dio. Así es, de inicio podemos proteger la validez, bueno, cuando tenemos aplicado el sistema de seguridad, antes de que se contrate por ejemplo, una subcontratación, vamos a hacer la laminación de techos, o colocar solatubs, o colocar cualquier otro material, esa persona debe de estar capacitado previamente y debe de constatar su capacitación. ¿Por qué? Como un DC3. Cuando me llega a mí el trabajador o el responsable de ese proyecto o de esas personas, me dice, esta es la documentación del personal, el IFE, el CUR, su currículum, y los DC3, yo valido si los DC3 tienen vigencia. Si tienen un periodo mayor a 1 año, pues ya o ciertas preguntas, porque luego a veces los muchachos son bien distraídos que van y es como que tienen algunas dudas. ¿En cuánto era poderme? A veces ni los residentes lo saben. Yo les pregunto en las entrevistas, ¿sabes a qué altura debes de usar líneas de vida? ¿3 metros? No, pues a los 2 ya te caíste y te rompiste un brazo. Sí, desde ahí se cita la normativa 09 desde las alturas, ¿no?, de seguridad. Y también podemos estar anclados a 1.20, pero son distintos los elementos de seguridad que se aplican. Pongamos un mentado yo-yo, se cita mucho el yo-yo porque la función a la hora de caer un impacto hasta de 50 centímetros, pues bueno, es amortiguo, ¿no? Pero realmente es una capacitación muy rápida, pero por ejemplo, Enrique, algo que también nos pasó es que tenía todo el equipo, pero la persona estaba muy gordita. Y sí fue hasta como le causó una contusión, ¿no? Ahí también tenemos que tener como ciertos verdes que sabes que mejor no lo recomendamos que el sol de arriba, etc. Exacto, por eso mismo debemos de checar que sean verídicos los documentos. Bueno, a mí no me pasó, por ahí cuando estábamos le pasó a alguien y dije, ay, ya ponle 2 líneas de vida, ¿no? Si eso es posible. Sí, pero debemos de checar dentro de este programa de capacitación dar cumplimiento a todos esos aspectos. Si nosotros tenemos el DC3 en mano, de forma presencial, podemos hacer uso de las herramientas digitales. Nos metemos en la página de la Secretaría de Trabajo, ahí podemos hacer la búsqueda del asesor. Ponemos su RFC
y obviamente nos va a dar el listado, ¿no? Si el asesor es independiente, puede generar capacitación a distintos grupos. Pero si el asesor, a lo mejor el DC5, es nada más para cierta empresa y estamos desarrollando un proyecto de construcción fuera de esta empresa, el documento no tiene vigencia. Eso no lo anula. Otra de las cosas, se daba mucho que los DC5 o los capacitadores decían, pues bueno, soy capacitador en brigadas, por así decirlo. ¿No? Okay. Somos capacitadores en brigadas, pero mi empresa necesita el DC3, el trabajo en alturas, en espacios confinados. Y él lo generaba. Ahí tenemos un incumplimiento y se puede hasta perder el registro por parte del capacitador si está firmando documentos apócrifos, alterando ese tema que no tiene catálogo registrado. Son varios de los aspectos que se checan para la vigencia del DC3. También la vigencia de las horas, si no coinciden las horas que se tienen registradas en el catálogo, uno nos tiene el registro de 8 horas y por hacerlo más efusivo, ¿no? Él manifiesta una capacitación de 16 horas, pues ya no hay coincidencia y se anula el documento. ¿Por qué quería ir a esto? Porque, por ejemplo, en términos de construcción, no nada más el que te cobre más barata, o sea, es la validación de que tenga la capacidad técnica de usar el montacargas con un curso o un antecedente de trabajo. Y eso, pues, regularmente se encargan ellos. Lo que hace Enrique es realmente que tenga el tema del DS3, que tenga las habilidades, y él lo que valida, pero en temas de seguridad. O sea, no en temas técnicos, sino de que la maniobra sea correcta, que el giro lo haga y él verifique que esté así, en un almacén de que esté bien amarrado por tema de silos, etc. Y otra de las cosas que eso es la validación de seguridad, y la otra es la supervisión diaria, que era lo que él mencionaba, de tomar signos vitales, de revisar que estén bien. De hecho, por ejemplo, si la persona de repente lo ves cansada o hasta a veces que se está divorciando de la esposa, no lo dejas que se suba, porque psicológicamente la persona puede ocasionar un riesgo mayor. Sí. Los soldadores manejan temas de soldadura y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen el oxígeno atrás, ¿no? Entonces, darle una chispa y ahí nos fuimos todos, ¿no? De ahí, pues bueno, tenemos muchos malos hábitos, por así decirlo, de que decimos, el trabajador va a estar trabajando durante tanto periodo bajo el sol. Y pues no tenemos las zonas de hidratación como se citaba antes, que estés cubierto, ¿no? O los cascos con aleta extendida. O sea, debemos de buscar también las formas de que la tarea sea adecuada, sea cómoda, para que se realice de la calidad correspondiente, ¿no? Entonces podrían existir también periodos de jornada máximos dependiendo del tipo de trabajo o el riesgo que pueda presentarse por la sanción. De ahí se debe de realizar el análisis de la tarea. Si tenemos, no es lo mismo soldar aquí bajo techo que soldar a pleno rayo de luz, ¿no? Ahí vamos a ir haciendo ahora sí un pequeño carrusel, por así decirlo, de los mismos trabajadores, ¿no? De los mismos especialistas. Pero eso lo determina tanto el periodo de la base con el responsable de obra y el elemento de seguridad. Pero pudiera darse el caso de que, por ejemplo, sucedió un accidente de una persona que tenía 8 horas trabajando y sucedió a las 7:30 horas de trabajo y entonces pudiera... La calidad de trabajo, eso no se estipula, ¿no? Nosotros como empresa o como patrones, para cualquier tipo de proyecto, por eso es muy importante tener los registros de los trabajadores. Si el trabajador nos manifiesta un domicilio que está al lado sur de la construcción y el accidente fue del lado norte, pues no estaba en ruta a su domicilio o en ruta de traslado de casa a domicilio, de su casa al trabajo o de trabajo a su casa. ¿No sabía eso, Enrique? Así es, por eso se piden los... O sea, que donde sea que anduviera, ya era como... No, y también cuando tenemos trabajos foráneos, cuando se tienen trabajos de tipo foráneo, más que nada en las construcciones, tenemos un búnker o una casa especial para el personal, ¿no? Que tenemos de forma temporal. Podemos registrar o tomar la ruta de ese domicilio al área de trabajo. ¿De acuerdo? Y así lo determinamos como la ruta de seguridad. Por último, nada más quería agregar, entonces ya con respecto a los DS3, una persona que tiene que tener un DS3 para cada tipo específico de trabajo que vaya a hacer, es decir, no es un DS3 general, si van a subirse a la altura es una capacidad, si van a trabajar en un área confinada es otro, o puede, sí. O les sirve. ¿Por qué? Porque se determina conforme la tarea y el riesgo aplicable. Por eso son los previos estudios o análisis de riesgo
la tarea o dentro del proyecto. Si tenemos la especialización de soldadura o montaje en estructuras, el personal debe de cumplir con tales perfiles, ¿no? Trabajo en alturas, manejo de soldaduras, oxicorte en dado caso, en todo eso, y también las medidas de seguridad, porque estamos manejando soldaduras y fuego, pues entonces el combate contra incendios. Otro de los puntos, vamos a estar en espacios confinados, el armado de un contenedor, un silo o cualquier cosa, tener tanto la capacitación del personal como de la persona que lo va a estar supervisando. En los trabajos de riesgo es muy importante que se tenga siempre el apoyo de un tercer hombre, como se menciona a la persona de seguridad. No es segurista, pero esos son términos coloquiales, es supervisor o responsable de seguridad y salud del hombre. Y debe de ser el tercer involucrado en los casos de trabajos de riesgo. Él, por una visión, una serie de talleres que estamos realizando las actividades en la operación de la soldadura, de la albañilería, de la operación de equipos, el tercer responsable pues, sería el de seguridad, que nos corrobora desde una lejanía que estemos cumpliendo. A lo mejor riesgos que no podemos ver o no tenemos un alcance visual, él nos lo identifica. Entonces debería haber una área de seguridad totalmente independiente del área del proyecto de avance y de construcción. Sí, se debe de determinar, o al menos un consejo. Todo el cálculo aquí de todo lo que debe haber. Sí, presupuestar todo lo que es el sistema de seguridad de nuestros proyectos. ¿Para qué? Para evitar tanto sanciones, multas, en cuestión gubernamental o de cumplimiento, y por otra parte las cuestiones de seguridad hacia el personal. Por eso este tema de las capacitaciones, como realmente Enrique tiene mucha experiencia porque ha estado en diferentes construcciones muy grandes, plazas comerciales muy grandes, etc. Es algo muy cuidadoso porque es muy visto también. Pero en un tema de una bodega, esto y lo otro, respétate, asegúrate que la persona que contrates para hacer la obra obviamente te absorba estos temas, ¿sí? Es responsabilidad de la persona que contratas, ya sea si dices, pues que voy a contratar a este residente directamente en una constructora, el residente debe de ver estos temas para que tú de alguna forma estés protegido y eso lo pones por contrato. Porque ¿qué es lo que sucede? Que todas estas broncas, pues obviamente, o te dedicas tú a hacer negocios o te dedicas a supervisar la obra por ahorrarte 5% del fee de la administración, etc. Realmente el tema de seguridad y higiene es un tema de supervisión, más que de conocimiento. Es parte del... O sea, tienes que tener el conocimiento, pero la supervisión es crucial. Pues te agradecemos muchísimo, Enrique, por apoyarnos en esta capacitación. Esta es una capacitación para el inversionista o para la persona que quiere invertir. Vamos a poner aquí en las redes sociales los datos de contacto de Enrique. Si está muy ocupado, él también pues, te dirige con compañeros de él que se dedican al tema de la supervisión, para un tema de análisis. Entiendo que también haces un tema de ecología, ¿verdad? Sí, más que nada la empresa que se formó se llama Shima PC, que es Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Protección Civil. Abarcamos todo esto, somos un grupo de asesores. Si tenemos a lo mejor un cliente que quiere ver el trámite de liberación de licencia en área de protección civil, Una licencia de funcionamiento, si es un taller, por ejemplo. Licencia de funcionamiento, renovación de la licencia, pues tenemos personal que se turna para darle seguimiento. Si a lo mejor es la generación para los impactos ambientales, pues también tenemos a la persona para que genere esos estudios ambientales. En el área de capacitación, pues bueno, me encuentro yo y cursos que no tenga yo en alcance, pues también tenemos el apoyo con otros socios. La cosa es que si tienen alguna necesidad como desarrollo de algún proyecto, no queremos que estén batallando buscando uno y otro. Podemos ser el enlace para darle el apoyo a su proyecto. ¿Me recomiendas? Claro que sí. Claro que sí. Un servicio integral. Un servicio integral. Es correcto, un servicio integral. Es más, también muchas de las empresas o algunos como personas que hemos trabajado, algunas empresas que hemos trabajado, consultoras, nos dicen, oye, recomiendan soldadores, recomiendan seguristas, porque no tengo, si tenemos en alcance de la administración de ese personal, se otorga, y si no, se hace la recomendación y el enlace con otros. Depende es hasta bolsa de trabajo. Sí, lo que pasa es que ellos conocen una infinidad de herreros por todas partes, ¿verdad? De herreros, albañiles, de hecho les pasa a un estructurista, ¿no? Como que, no, para es que ¿cómo se le dice? Porque se manejan como desajistas, como de herreros de especialidad.
que también obviamente son personalidades, o sea, son muy eficientes en su chamba, pero son como artistas en su vida. Pues Enrique, la verdad es que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que te vamos a molestar, ¿verdad, Tulio? Sí, como para que nos ayudes con unas capacitaciones muy precisas. No sé, me gustaría como que te grabáramos en temas de capacitaciones. Ya el documento que lo valide, pues ya le marcan a él para que lo valide, Sí, o cualquier cosa que gracias. necesiten. ¿Va? Sí, con todo gusto estoy abierto y a la orden, las necesidades que tengan, en los que los puedo apoyar. Además, tenemos nosotros en el grupo un concepto que es la mano izquierda lava mano derecha. Así es que todos necesitamos de todos y si nos podemos ir apoyando, pues mucho mejor. Dice, decía mi abuela, no somos arrieros en el camino andamos, entonces Eso. mejor quedar bien. Va, ok, pues muchísimas gracias y vamos a seguir con estas cápsulas. Saludos. mano izquierda, saluda a la norte. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Tulio. Hasta luego. Primer Expo Industrial y Comercial de Naves y Bodegas. Dirigido para inversionistas que buscan construir. Inversionistas que buscan terrenos. Inversionistas que buscan rentar o comprar. Asesores inmobiliarios. Proveedores para construcción. Proveedores para el sector productor. Reserva este 16 de noviembre.